Cementerio General del Sur, el diácono Rafael Plaza. Nos ha llamado la atención de que usted utiliza ornamentos propios de los sacerdotes. ¿Nos podría decir que es un diácono permanente? Porque nos llama la atención, entonces la gente tiende a confundirse mucho. ¿Cuál es la diferencia entre el diácono permanente, que es un diácono permanente, y en qué se diferencia del sacerdote? Mira, recientemente el Papa Benedicto XVI, cuyo nombre civil es Ratzinger, nos ha puesto en evidencia con claridad la definición de una cosa y otra. Los sacerdotes y los diáconos, igual que el resto de los ministros de la Iglesia, sean ordenados como el obispo también, o sean no ordenados como son los laicos, los catequistas, todos nosotros provenimos de la expresión de la naturaleza, del carisma de Jesús en sus diversas condiciones, sin excepción. El sacerdote está dentro del carisma ese de la maravilla de Jesús, el jefe de Jesús, el que es el vicario de Dios, de Jesús, quien es quien nos dirige. Entonces, todo lo que es la sacramentalidad está dentro de ese espacio. Todo lo que es la conducción de la iglesia está dentro de ese espacio. Todo lo que es la proyección de la pastoral de la iglesia está dentro de ese espacio. Él tiene que contribuir con el obispo, siendo ojos que desde lo alto ven la proyección de la iglesia en servicio de los seres humanos, para que sirvamos como puente, de ahí el nombre de pontífice, para conducirlos a que tengan la posibilidad de la salvación, porque lo que nosotros debemos de expresar permanentemente en nuestra vida es la existencia de Jesús que se guindó en la cruz para que cada uno se salve. Y nosotros debemos de transmitir esa vivencia permanentemente. El diácono, ¿de dónde le viene su sujeción a Jesús? En su servicio, en la cosa más sencilla de Jesús, en su humanidad, en la cotidianidad. Nosotros debemos de irnos enamorando de todo lo que es la misericordia de Dios y los servicios de misericordia. Y ahí nosotros debemos de irnos enamorando. ¿Entiendes? Nosotros no debemos de enamorarnos, pero sí debemos de servir en todo lo que es el resto de la naturaleza de la sacramentalidad de la iglesia. Eso es una función. El sacerdote en la misa consagra el pan y el vino. El sacerdote, cuando alguien le cuenta sus cuitas, le da la absolución de sus pecados. El diácono debe de dedicarse más a lo que es el ámbito de la caridad, sin olvidar la sacramentalidad, sin olvidar su presencia en la misa. Por ejemplo, el diácono en la misa es el que tiene la función de ser el lector del Evangelio. También en la misa es la persona quien tiene el deber de dar la comunión al pueblo. Eso es una función específica desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo de los apóstoles. Los apóstoles le daban a ellos el pan consagrado para que lo llevaran a la comunidad. ¿Está? El diácono, en la misa, por ejemplo, que es una cosa interesantísima, él es la expresión del pueblo de Dios en la cercanía con la Eucaristía. Él es el que en el nombre del pueblo de Dios le coloca la gota de agua en el cáliz en el momento en que se va previa a la consagración. Él es el que le da al sacerdote la patena con la hostia. ¿Ves? Él no tiene la función de ser el que en la misa es el que realiza la misa como es el sacerdote, sino él es la persona que es la primera instancia del contacto de la Eucaristía con el pueblo de Dios. Esa es su ministerialidad. Eso se va entendiendo poco a poco. Ratzinger lo ha ido hablando poco a poco. Bendito sea Dios. Estamos acostumbrados de ver a los sacerdotes en la iglesia, igual a los diáconos metidos en la iglesia. Sin embargo, ¿cuál es la labor que cumple un diácono en el cementerio? Mira, el cementerio es el lugar por excelencia para un diácono, porque aquí es donde el servicio de la misericordia más fino, que es el que se entierre a la gente con dignidad, como personas. Yo soy la presencia que trata de que la gente le tenga cariño
a sus muertos que han enterrado. Y la gente se pregunta por qué, inclusive los evangélicos, en ese sentido ellos dicen que, pero entendamos cómo son las cosas de Dios. Jesús fundó 7 sacramentos y los sacramentos nos sirven a cada uno de los seres para nosotros estar mejor equipados para alcanzar la vida eterna. Cuando usted recibe un sacramento, su cuerpo es consagrado, su cuerpo es bendito, como es el caso, por ejemplo, del matrimonio, que es un sacramento que no se puede devolver, eso es por toda la vida. El sacramento del orden es otro, el sacramento del bautismo es otro. O sea, el bautismo es uno, una sola vez, en el nombre de Jesús. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el diácono dentro del cementerio es aquella persona que transmite la esperanza, la certeza de la vida eterna, porque la persona que ha muerto lo que ha hecho es dar el paso a estar en presencia del Señor, esperando el momento de su juicio para entrar a la vida eterna. O sea, es alegría. El cementerio, la tradición no es de la iglesia, sino es la tradición de la cultura y de ciertas culturas. Vean los mexicanos. Los mexicanos tienen una fortísima cultura frente a la muerte, pero es con una alegría. Tiene su toque, ¿me entiendes?, de esperanza. No es una cosa, ellos hacen fiestas asombrosas el día 2 de noviembre de los difuntos. Hacen tortas especiales, hacen un pilón de cosas. Nosotros vemos eso más conservadoramente, más gris, más con música de fondo, sacral y cosas por el estilo. Resulta que la muerte no es así. La muerte es la esperanza de que por fin Dios salí de esta para encontrarme contigo y tener la posibilidad de vivir la salvación que tuve. ¿Podría decir una de sus experiencias como diácono dentro del cementerio? Bueno, todos los días, a cada instante. O sea, yo no tengo momentos especiales, pues. Yo vivo mi diaconado en todas las cosas. O sea, me encuentro a la gente. Ustedes vieron ahorita una persona alcoholizada. Él tiene mucha sensibilidad por su hermana, y por su madre también. Entonces él siempre me pide, ore por ella, muchísimo. Ahora uno debe de estar a la orden para ellos también. Aquí viene el alcalde Rodríguez y se atiende también. Y se visita la tumba de su padre y se le sirve. No se le reza más ni mejor que lo que le rezamos nosotros al resto del pueblo, porque la liturgia de la iglesia es única. Dentro de la catedral o dentro de una iglesia, cuando es algo solemne, eso es una cosa distinta. Pero aquí en el cementerio es la oración más bella, más completa para todos. ¿Por qué? Porque todos tienen derecho a recibir la cultura de la transmisión que desde los padres de la iglesia tenemos en la liturgia del Gesed. ¿Cuál sería la labor pastoral propia del diácono en el cementerio? El caso mío, se me ha dado la responsabilidad de ser el servidor del cementerio. Yo sirvo en todas sus necesidades, en la parte pastoral, en la parte de oración. Yo tengo permanentemente que mantener la oración mañana, tarde y noche por todos los difuntos de este cementerio y de Caracas, y también por todas las personas que vienen aquí. Yo tengo la obligación de que se les facilite a las personas la oración con la finalidad de pedirle a Dios que su consuelo le llegue al corazón a las personas y puedan enfrentarse equilibradamente frente a la muerte, porque no todo el mundo tiene la cultura, ustedes lo han expresado en cosas que yo he leído, no tienen la cultura de entender de que la muerte es una necesidad, de que si no hay muerte no hay resurrección. Si Cristo no hubiese muerto, aunque la muerte de Cristo no es ningún regalo, es una cosa fortísima, pero si Cristo no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Perfecto. Tú preguntabas, una de las preguntas que hacías ahí en la cosa era el asunto de Kretschmann.
La ropa de clérigo no es invento nuestro, se llama Kleischmann, es invento de la gente del norte, estamos de los sajones. Clérigos son los obispos, los presbíteros y los diáconos. Lo que pasa es que nosotros somos el escalón más bajo y sociológicamente, antropológicamente vivimos con nuestras familias, en nuestras casas y con nuestras familias. Pero nosotros somos hombres consagrados. Un diácono, por ejemplo, casado, se muere su esposa, no puede volverse a casar, porque él tiene que conservar también el mismo voto paulino, que fue San Pablo el que diseñó eso. Yo no le sirvo a más nada sino a Dios, a mi Señor y a mi Cristo. Igual, el caso nuestro, si nuestra esposa muere, nosotros no nos podemos volver a casar. Eso lo hacen los sacerdotes con la interesa enorme que es dejar de tener familia para entregarse a Dios. Eso es gracias al cielo que si a mí me toca, que no le estoy pidiendo a mi mujer que muera, pero si a mí me toca, yo estoy viejo. Entonces ya estoy más tranquilo, no estoy tan enamorado. La gente tiene la cultura de orar por sus muertos y velarlos, pero hay gente que lo hace por costumbre y otra gente que tiene conciencia de eso. ¿Nos podría decir por qué son importantes las exequias y qué sentido tiene rezar por alguien que ya ha fallecido? Sí, ya te lo dije primero. Los cuerpos nuestros son sagrados, han recibido sacramentos. Y digo ahorita la oportunidad que se presenta para que lo que existe entre este cementerio, que es la violación de las tumbas, se ha ido disminuyendo con esta administración enormemente. Y quiero que lo subrayen. Con esta administración presente, dirigido por el ingeniero Obel Rodríguez, ha disminuido, han tomado inclusive. Pero, por ejemplo, el mismo procedimiento de la justicia no hace que esas personas realmente paguen por esa falta gravísima de haberse metido con restos humanos. En todas las culturas los restos humanos se respetan, sean del amigo o sean del enemigo, pero siempre se respetan. Perdóname otra vez la pregunta que se me... ¿Por qué son importantes las exequias y qué sentido tiene rezar por alguien que ya ha fallecido? Perfecto, entonces primero, los restos nuestros son benditos por Dios. Cuando a usted le falta los respetos a un resto nuestro, usted le está faltando los respetos a Dios, no al individuo cuyos restos dejaron allí, porque ellos se van transformando como hace la tierra en su proceso normal. Estamos. El asunto de la oración de los difuntos, el problema de todo esto es que cualquiera en este momento dice que es válido su juicio y si tiene liderazgo y consigue de alguna manera someter a la gente en lo que él enseña y en lo que él, porque tenemos un problema, ¿no? Si se sigue la doctrina y si se sigue la naturaleza de la iglesia, por ejemplo, todo cura, toda monja, todo obispo, dice lo mismo en el Japón que en Venezuela cada vez que lee cualquier trozo de la Biblia. Pero si usted agarra y tiene pequeñas congregaciones y grupos, y cada grupo tiene un pastor, él de acuerdo a su psicología y la tendencia en ese momento y la necesidad que tenga, él podrá de alguna manera leer aquello y hacer el comentario de aquello un poco interesado por la naturaleza de la angustia que tiene en el momento. Eso se han dado cuenta una cantidad de gente. Aquí tenemos Ismaelito, aquí tenemos una muchacha bellísima, que es esta muchacha, ¿cómo que se llama? María Francia. María Francia es una muchacha bella, muerta en lo más bello de su juventud. Parece que fue un accidente de algún animal que la picó. Y su familia, siendo tan bella, hicieron ese monumento tan hermoso. Eso se ha convertido en el centro para rezarle a ella, para decir que ella lo va pasando de cara. Yo soy pedagogo. El que no suda las posaderas estudiando no pasa. Y los que pasan bajo otras condiciones están trampeando y no saben nada. Por eso llegan a profesionales y no saben por qué están parados. Entonces, ¿qué procuramos nosotros? Sin exacerbar a nadie, ir poniendo puntales, que es la catequesis del cementerio y de todos los ministros del cementerio, ir poniendo los puntales de cuál es el verdadero sentido de la muerte.
La muerte no es fracaso. Jesús murió y resucitó. Nosotros tenemos la esperanza de la resurrección porque Jesús murió y resucitó. Nosotros tenemos la certeza de la resurrección porque hubo testigos, seres humanos, además de sus apóstoles, que presenciaron su resurrección y su andada en el mundo después de muerto. Entonces, el problema de la muerte es agarrarlo por donde debe de ser, o como decimos nosotros de manera coloquial, agarrar las cosas del sartén por el mango y no seguir reinventando y rediseñando. Todo el mundo carga dentro del corazón de que los muertos andan por ahí, los que se portan mal andan por ahí penando. Pregúntele a cualquier enterrador de este cementerio a ver si alguna vez ha visto un difunto caminando por ahí. ¡Nunca! Eso no existe. Ah, pero usted desde la psicología del hombre, usted puede hacer que el hombre vea inclusive la existencia de algún fantasma caminando, claro. Pero es un problema de, hay gente, hubo una comunidad en la Guayana que su pastor los hizo que se aniquilaran todos porque era el fin del mundo. Y les propuso de que esa era la manera de santificarse y de salvarse. Y ellos se lo creyeron. ¿Por qué? Porque su psicología ya estaba tan maquinada que le daba a entender de que ese era el camino real. Y Dios no quiere que nadie haga cosas así. La cultura de la muerte es la cultura de la muerte. Yo le pido a Dios todos los días, y eso tratamos todos los ministros de este. Aquí trabajan 4 ministros permanentemente conmigo, haciendo turnos y guardias. Ahora se han sumado para hacer su experiencia los candidatos a la escuela del diaconado. Hoy tenemos 3, 4 vamos a tener, ¿no? De ustedes aquí con nosotros. Interesantísimo. Según me han contado, ha sido un efecto positivo. ¿Por qué? Porque ven la muerte y ven esta pastoral desde otro ángulo. Esta pastoral es de esperanza, esta pastoral es de certeza, de que resucitaremos de la misma manera como Jesús resucitó y como Dios nos tiene su puesto guardado al lado de ellos. Y lo dice Teresa de Jesús. Teresa de Jesús habla sobre las moradas que tiene Dios en nosotros. ¿Cuál es la situación actual del Cementerio General del Sur? Mira, el problema de la inseguridad en toda Caracas es que toda Caracas es insegura. El problema que tenemos frente al cementerio es que cuando matan a alguien en esa avenida o cercano aquí al cementerio, o las personas que están vinculados con droga y con la cultura de los, ¿cómo se llama? De las armas y toda esta serie de cosas, echan tiros al aire aquí dentro del cementerio y a veces hasta se convierte en la posibilidad de que se caigan a tiros con otros grupos, con otras bandas. Pero eso sucede hasta en el country club en este momento. Eso no lo podemos. El cementerio ha cambiado una enormidad. En la cual tenemos una gerencia que es una gerencia profesional, que es una gerencia que sabe coordinar. A mí me han invitado a 3 reuniones para la preparación del 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, y me ha parecido excelente. Con la misma participación de todo el mundo, etcétera, etcétera, pero sí con tanto énfasis de orden político, de orden de militancia. ¿Entiendes? Porque el cementerio seguirá existiendo una vez que pasen todos los partidos que existen. Es así. El cementerio ha cambiado, se ha ido haciendo poco a poco. Tienen problemas. El problema es que los que están de jefes, los que están por encima de la gerencia del cementerio, no tratan el cementerio con la debida diligencia. Por ejemplo, en hacer las reservas presupuestarias propias para el cementerio, en entender que las cuadrillas de trabajo deben de ser de personas que están en los aledaños de acá, en entender que el cementerio tiene que trabajar en la parte social vinculada con los barrios que están alrededor, con el objeto de ir mimetizando, cambiando, ajustando la interrelación. El cementerio sirve todavía de pasadizo de 2 barrios que están aquí. El cementerio, las paredes laterales las ha ido invadiendo los barrios. Todas esas cosas se hacen cuando usted sabe cómo tratar con el pueblo, cuando usted realmente tiene el sentido de que sí, la comunidad echa para adelante y asume compromisos, pero no es cuando usted le hace exigencia de un esfuerzo, que si me ayudan yo te ayudo, ¿entiendes? Sino cuando usted se sienta con ellos a definir
cuáles son los caminos que debemos de tener nosotros, desde nosotros, para poder tener un sistema apropiado de relación con el cementerio y con toda la sociedad. El cementerio debe llenarse de cuadrillas de personas que trabajan en los barrios, especialmente los obreros que tienen mayor dificultad de conseguir trabajo. ¿Me entiendes? El cementerio tiene una tradición de familia. Aquí hay niñitos que vienen que son ya la quinta o la sexta generación de personas que han venido a trabajar para el cementerio. Pero eso hay que educarlos. Yo no quiero a esa gente metida dentro del cementerio, ¿me entiendes? Como que lumpen social, como gente que no vale. ¿Me entiendes? Aquí existía una escuela, la escuela hay que retomarla y hay que ponerla para todos esos niños. De tal manera que puedan seguir viniendo al cementerio y trabajando en el cementerio. Repito lo que dije anteriormente y lo que dije en la primera parte. La administración actual, dirigida por el ingeniero Obel Rodríguez, ha sido excelente. La decisión del presidente, ¿cómo se llama?, del alcalde Rodríguez, de haberlo elegido a él, el apoyo que tiene de Funda Caracas, de su presidenta, de la doctora Posani, Paola Posani, excelente. En la actualidad hay una excelente relación de trabajo, que nosotros lo que hacemos es servir a la gente. Tan es así que han apoyado inclusive, vamos a tener un despliegue de poder tener toldos para que las personas mayores puedan estar sentadas y puedan participar de las Eucaristías que tendremos, por cierto. 3 Eucaristías, a las 10 de la mañana, a las 12 de la mañana, que es la misa solemne con el obispo, y a las 3 de la tarde, para que todo el pueblo de Caracas venga a orar por su vida. Ese día, de acuerdo a lo que yo he visto en la coordinación con los bomberos, con la Guardia Nacional, con el Ejército y con todas las demás organizaciones policiales y de seguridad, el cementerio va a ser cuidado. ¿Entiendes? El cementerio, cuando van, por ejemplo, ministros, la gente, los que roban a la gente no se meten en ese momento por respeto a nosotros mismos. Y nosotros se lo agradecemos profundamente. Y por eso rezamos por ellos también y por todo el mundo. ¿Cómo se ha tratado el tema de las profanaciones, que es un tema muy difícil? Nosotros lo tuvimos el año pasado y era una problemática terrible. Terrible. Aquí existe una asociación, que es la Asociación de los Familiares de los Difuntos del Cementerio. Eso está funcionando muy eficazmente por su presidente. La insistencia de él, la permanencia de él de mantenerse en información en los medios de comunicación, ha traído como consecuencia de que no se ha podido desenfocar el agudo miramiento de la situación del cementerio. Con la administración del ingeniero Obel, ellos han encontrado violadores de tumbas y los han puesto a las disposiciones de la justicia ordinaria. Pero también sé yo por otras fuentes de que no los procesan, los retienen unos pocos días y después los sueltan. Hay que entender de que eso es una cadena. Es más, quien dirige eso yo creo que no está dentro del cementerio. Creo que está en una buena casa en el este de la ciudad. ¿Entiendes? Comiendo bien, con buen vino y con buena comida. Entonces yo creo que debe hacerse las debidas investigaciones de orden judicial, de orden policial, con el objeto de que yo sé que si eso se organiza en ese sentido, eso disminuye y eso desaparece. ¿Entiendes? Y yo lo he dicho, primero, desde el campo religioso, quien profane una tumba se está metiendo con la gracia de Dios, porque los restos de esa persona que está allí son restos de una persona consagrada a Dios a través de los sacramentos. La iglesia, que a veces habla con mucha precisión en las cosas, y lo habla precisamente para la felicidad del hombre, no para otra cosa. Esto se llama un camposanto, los restos de todos los humanos, judíos, chinos, franceses, italianos, venezolanos, pobres, ricos, tienen que ser respetados. Y eso hay que hacer. Eso no se debe de quedar.
Decíamos, la administración actual ha ido procediendo. Necesitamos la contraparte de la parte de justicia que hagan su trabajo con el objeto de que eso se vaya disminuyendo. ¿Está? Yo averigüé con respecto a Cuba qué sucedía cuando alguien violaba una tumba en Cuba y se robaba sin demasiados problemas, le dan el castigo máximo a esa persona. Quiere decir que en Cuba se respeta. Como nosotros estamos con tanta parangonada con Cuba, bueno, comemos las cosas buenas también. Los muertos, los míos, los tuyos, los de mi enemigo, ¿entiendes? Los de mi familia, todos, hay que respetarlos. Y la otra cosa, se lo digo a las personas de cultura y a los historiadores, una de las expresiones de la naturaleza de nuestra cultura está precisamente en el respeto que tengamos nosotros por nuestros hijos. Eso es lo que le da clave de indicación de qué clase de personas somos nosotros y qué clase de personas tenemos nosotros nuestro sentimiento en función de nuestra gente y de nuestra población. ¿Usted ha tenido alguna experiencia negativa dentro del cementerio? Las que tú quieras. Lo que pasa es que conmigo hay un problema, de que yo nunca guardo cosas como cosas negativas, sino para mí son situaciones que sucedieron. Me acuerdo una, iba un señor caminando por allí con una bolsa negra llevando huesos en su interior. Entonces resulta de que yo lo sabía, pues me lo indicaron. Me acerqué, la persona siguió caminando. Me acerqué a una persona de autoridad y le dije, mire, esa persona está llevando una bolsa con restos humanos. Y la persona me contestó, caramba, padre, yo no puedo hacer nada con eso, ¿sabe por qué? Porque ese es padrino mío. Un falso vínculo, una falsa sugestión. Primero se respetan los difuntos antes que todo. No importa el compadrazgo que usted tiene. Entonces quiere decir que si el otro es un asesino, usted lo cuenta. Hay que entender que esas son cosas que no. Y lo digo así como cosas para que llame la atención. ¿Me entiendes? Por cierto, no ha sucedido ahora. Eso sucedió hace 4 años. Ahora, muchas otras cosas hemos visto. Tumbas violadas solamente del cuello para abajo del cuerpo, la cabeza desaparecida. Hemos visto muchas cosas. Los ministros nuestros y yo les voy a echar un chiste con esto. Hay gente que me preguntan que cómo hacemos nosotros para podernos mantener aquí ante tantas cosas que a veces vemos. Yo lo digo de mi manera tan sencilla. Dios nos dio a nosotros una fe, gracias al cielo que es una fe sencilla, pero nos dio también un hígado para poder vivir la situación que vivimos. Pero realmente el cementerio ha pasado épocas muy difíciles que yo he estado en él. Ahorita no. Las cosas han ido cambiando y siento yo que van camino a buscar solución. Se va a hacer ¿cómo se llama? Donde queman el crematorio. ¿Sí? Me han dicho que van a ser el lugar donde van a colocar la ceniza. Las cenizas no se deben de estar llevando a ninguna a la casa de ninguna persona. Eso no se hace. Entonces, faltar los respetos, eso es inclusive contra la sanidad. Las cenizas de una persona se reservan, así como los huesos en sus tumbas también, en unos sitios especiales donde se coloca la ceniza de esa persona y el horario de su familia. Aquí debe ser. El día que lo tengan, ojalá sea para ese tiempo. Bueno, le damos muchísimas gracias al capellán del Cementerio General del Sur, el diácono Rafael Plaza. Le agradezco a ustedes, como periodistas, el que tengan esta preocupación de poner en evidencia la vida pastoral de un cementerio como es el nuestro. El cementerio nuestro es el cementerio de Caracas, es el cementerio de la venezolanidad de los caraqueños. O sea, es mi cementerio porque yo nací en Caracas. Entonces, exige el que nosotros, con altivez, con donaire, tengamos el gusto de conservarlo. Este cementerio ha tenido obras bellísimas, muchas, un gran volumen de ellos han sido tumbadas y dañadas por diferencias de orden político, de orden social, intereses económicos, lo que usted quiera. Allí ha pasado de todo. Entonces,
Ahora, agradecidísimo. En este momento, vísperas, el miércoles 2 de noviembre, de la celebración del Día de los Difuntos, el que me hayan hecho esta entrevista. Vengan todas las personas a su cementerio este día miércoles. Visitemos sus tumbas. Vengan a una de las 3 misas, a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Y encomienden en oración a sus difuntos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica lo siguiente: no solo es importante para la salvación de nuestros difuntos, sino que eso retribuye en la intercesión de nuestros difuntos por nosotros. No se olviden, los difuntos, aunque pasaron de esta vida, siguen siendo como nosotros en la presencia de Dios. No hay diferencia. La diferencia es que no tienen cuerpo como nosotros. Entonces, ellos interceden también por nosotros, nuestros familiares, muy especialmente. Y gracias por esta entrevista. Un par de jóvenes muy bien planteados, sí señor. Y discúlpenme de mi parte que yo no tengo como mucho entrenamiento para hablar con medios de comunicación. No, ningún problema. Gracias. Por 12 cipreses, 12 apóstoles de verde, velan 12 meses, a la tapia en ruinas, que lo delimita, le han quitado algunas piedras para hacer la ermita. Hay que entender que el cementerio es un lugar histórico, tiene más de 100 años ya y es importante su mantenimiento. Es importante que como camposanto se respeten los restos que aquí están y que esperan el respeto de todas las personas que pasan por aquí. Mi nombre es Jorge Medina, quien les habló para las cámaras de reportaje eclesiástico. Muchísimas gracias. Gracias. Que Dios me lo bendiga. No es serio este cementerio, no es serio este